es el mismo durante todo el cuatrimestre. Saludos. Yo me acuerdo que un día, me acuerdo Está en que el se Classroom, sí. empezó a enojar cuando ponían presente, cuando él no estaba dando Ahí lo clase, acabo de o ver. sea, no estaba dando clase, estaba rascando, creo. No sé. Y estaban poniendo presente y se había enojado No una sé qué hace banda. Pascuoso. Anota otro Y, libro, no sé y qué un hace. amigo mío empezó Bueno, a vamos entrar entonces con con el nombres práctico distintos, digamos, y 11. ponía presente. ¿Dónde está el 11? Aquí. Ay, quiero yo que fuese. Entonces, lo encima. primero que tenemos que tener en cuenta y recordar para este práctico es, esperen que ponga el chat por las dudas. Ahí está. Es el tema de, dale, por seguir apareciendo gente. Ah, Es lo de, Che, para este fin de semana. me he hecho perder. El 10, creo. El flujo magnético. Primero recordar qué es el flujo magnético para poder entender qué es el tema de la ley de Faraday. Entonces, flujo magnético. Ah, está azul. ¿Por qué Sí, está está azul? ¿Y qué creen que estoy haciendo? Admitiendo gente. ¿Por qué que os he ganado por el fin de semana? Bueno, flujo magnético se definía como el producto escalar del campo por el diferencial, diferencial no, por el área, perdón. Sí, Esa, de una. iba a poner otra cosa. Por el área. Y ahora entonces, no me acuerdo si en electricidad también me habló del flujo, pero bueno, ¿qué es el vector área? El vector área es un vector que vale el área del conductor que yo esté trabajando, y es un vector que es perpendicular a la superficie siempre de lo que esté considerando. Entonces siempre el vector área es un vector que se dibuja perpendicular a la superficie. Uno puede elegir perpendicular para dónde inicialmente, eso no hay problema, pero siempre va a ser perpendicular a la superficie. Eso es lo que ahora le agregamos una forma vectorial al área, ¿sí? Entonces acá en este problema, y volvemos a mitigente, acá este sería el vector área, y acá tiene que formar un ángulo de 90 con la superficie que está representada. Entonces este flujo magnético, si yo lo desarrollo al producto vectorial, es el campo por el área por el coseno del ángulo que hay entre la dirección del campo y la dirección del área. Eso era lo que se conoce como flujo magnético. ¿Sí? Entonces, la ley de Faraday dice que en este conductor, que tiene que ser un conductor que forma un circuito cerrado, va a aparecer una fen inducida que va a depender de la variación de ese flujo magnético en el tiempo. Es decir, que varíe o el campo, o varíe el área, o varíe el ángulo entre el campo y el área para, para que se induzca la FEM. Y se llama FEM porque como aparece libre sin estar conectado a nada, es una diferencia de potencial pura, como era la de la fuente cuando no funcionaba, y por eso el nombre de FEM inducible se contagia directamente. ¿Sí? Por eso todos van a encontrar en los libros que dice FEM inducido. Hay que poner mucho emoji. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo genero una FEM inducida cuando cambio alguna de estas tres cosas, o dos, o una sola, depende de qué es lo que esté cambiando. Vamos a ver eso, primero vamos a calcular FEM inducida, después vamos a ver el signo negativo que se refiere a la ley de Lenz, a ver cómo funciona la cuestión. Entonces, veamos este problema que pide una FEM inducida en una bobina que tiene 50 espiras, es decir, 50 vueltas, con un radio de 3 centímetros, y dice que está orientada de modo que las líneas de campo de un campo magnético son normales al área de la bobina. Que sean normales al área de la bobina significa que son perpendiculares al área. Normal significa perpendicular. Entonces, acá yo voy a tener en este problema un campo magnético que va a ser perpendicular, igual que va a ser el... que como está el vector área, digamos. Vamos a poner un color azulcito ahí. Este sería nuestro campo. Bueno, por supuesto pasa por adentro, pero el Word no me permite dibujar por adentro de esta figura. La estaría atravesando, digamos, ahí a las 50 vueltitas.
este que sería nuestro campo. ¿Sí? Entonces dice, suponga que el campo varía de 0,100 a 0,350 en 2 milisegundos. Y que encontremos la FEM. Entonces acá, indudablemente, del flujo lo que está cambiando es el campo. ¿Por qué? Porque el área no está cambiando, porque no la estoy agrandando ni achicando la cuestión acá, y la orientación entre el campo y el área tampoco está cambiando, porque lo único que está haciendo es cambiar el valor, pero no su orientación. Entonces, primero, ¿qué ángulo tengo entre campo y área en este problema? A ver. 0 grados. 0 grados, porque son paralelos, ¿no es cierto? El coseno de 0 grados, ¿cuánto valía? 1. 1. Entonces, esto me va a servir para cuando yo escriba lo de la FEN. Entonces, el valor de la FEN inducida de mi problema va a ser la variación en el tiempo de algo de este producto, ¿verdad? Bueno, primero ya hemos dicho que el área no cambia, el coseno tampoco cambia porque es la misma orientación, entonces me queda el cambio del campo en el tiempo. Particularmente, en este problema, el coseno vale 1, entonces me queda el área por el cambio general. Ahora vamos a escribir cambio general, porque tenemos principio y fin, no tenemos cómo va cambiando en cada momento del campo. Esto y bueno, ¿y aquí tenemos que tener en cuenta? Que hay 50 espiras, entonces voy a tener que obtener 50 veces lo que le pasa a esta, que tiene un área de pi por radio al cuadrado, porque es una bobina circular, el radio vale 3, o sea que vamos a tener que poner 3 centímetros, pero escrito en metros. ¿Sí? Esperen que se me acercó mucho al borde. Ahí. Sí, ¿no? Oh. Y el cambio del campo. El campo dice que pasa de 0,100 a 0,350. Entonces, al final tengo 0,350 y al principio tengo 0,100. Y ese cambio se hace en 2 milisegundos. 2 milisegundos son 2 por 10 a la menos 3 segundos. Esto nos va a dar una FEN inducida en las 50 vueltitas, que no sé cuánto será. A ver. Ay. ¿Cuánto te da, Cami? Bueno, te da 17,7. Acá vas bien ¿Saben que la rápido. milanesa tiene miedo del ventilador? ¿Qué? Mira. Ah, la milanesa, la gata. ¿Cuánto te da, Cami? Por favor, no me animo. No me animo a decir si no me dices cuánto te da. Ahí te digo. Me había olvidado que tu gata se llamaba milanesa. ¿Cómo te va a olvidar la milanesa, Camila? No, mejor como vos. Me da 17,62. O sea, 17,7. ¿Cuánto sale? Estoy esperando que me Sí, digan el resultado. sí, más o menos. Sí. ¿Qué es ese sentido? 62,5 me da, entonces. Usted me copia de mí, va, camión, Daniel, no sea así, chon. No el chat, profe. Fue muy gracioso. Ahí en el chat le han puesto, profe. 17,7. ¿Por qué me ve haciendo 25? No sé qué opina el resto. Hay dos que dicen 17,7. ¿Eso ¿Qué pasa sale? con él? No ¿Alguno sé, más me tengo calculado? miedo de calcular estas cosas, pero nunca me sale en clase. Fue muy gracioso. Creo que sí, que escucharte sale. que la No sé, milanesa porque no tiene tengo los miedo a resultados a viajar. mano. Ah, no. Estoy preguntando a usted. Creo What que the sí. fuck. Bueno, Hasta que y me esto es una acordé de tu FEM. clase. Y si es una FEM, entonces Remarque no te debería acordás de la ser milanesa. el resultado en voltios. Y veamos si esto nos da voltios. Vamos a hacer acá el análisis dimensional. A ver si lo que me quedan de unidades realmente da voltios. Porque fíjense que tengo ¿Es metros 0,350? cuadrados. Sí. Metros cuadrados
350, sí. sobre Menos segundo. 0,100. No parece voltio por el Claro. momento, ¿sí? Es Ay, ¿por qué no me da? Entonces, dividido metro cuadrado, en 2 por el 10 a la Tesla menos era 3. kilogramo ¿Lo estás sobre dividiendo? coulomb por Sí. segundo, y me queda un segundo más. Entonces, ¿Por fíjense, qué me da kilogramo, 125? 1 metro y los 2 segundos, eso es Newton. Ay, esperen que la mira. Me queda 1 metro y me queda el coulomb. Newton por metro son joule, joule sobre coulomb es voltio. Entonces, efectivamente, da voltio. El pasaje de transportar e inducir. ¿Está bien? Ahora sí vamos a admitir a todo esto que llegan tarde. Entonces, bueno, vemos que efectivamente sí da en voltio, o sea que la ecuación está bien. Y acá tenemos un caso donde la FEN que aparece inducida es debido al cambio del campo. Ya sabemos que pueden cambiar distintas cosas, entonces, en este caso, en este problema, el cambio es del campo. ¿Se entiende lo que hemos hecho? Sí, sí, profe. ¿Alguno, no sé, quiera preguntar algo? No, profe. Baja un poco si esa captura, que la saqué mal. Baja un poco. Mira. Bueno, Uy, qué timing que tengo. parece la ser puta que era el madre, soy gordo. resultado, supongamos. En el Classroom y en el aula virtual de la facultad están subidos 3 ejercicios resueltos en video que yo les recomiendo que antes de la clase práctica siempre los vean a esos videos. Prohibido, profe, perdón. Porque ya, digamos, ya por lo menos le da un panorama de lo que se va a hacer en el práctico, y entonces cuando nosotros hablamos acá, las cosas parecen un poquito más entendibles. En cambio, si vienen así como hoja en blanco, no va a haber suerte para que lo entiendan las cosas. Así que les recomiendo que los vean. El problema número 2 del práctico es también de FEN inducida, pero acá lo que se hace es dar vuelta la bobina dentro de un campo que está fijo. Entonces, al tener un campo que está fijo y dar vuelta a la bobina, lo que cambia es la orientación entre, o sea, el ángulo que hay entre el campo y el área, el vector área. Si cuando lo vean al video, si no lo han visto, van a ver ahí cómo eso hace que también se induzca una FEN. Entonces sería otro caso del cambio de algo del flujo magnético. Eso está en el problema 2. ¿Estamos de acuerdo? En el problema 3, lo podemos plantear el problema 3. No esperen que admita gente, que seguimos admitiendo gente. 11:23. No pare de Niega mucho, pero A las 11:30, si no es alguien que se le desconecta, no admito a más nadie. Toma. ¿Cómo te lo he No dicho? podemos estar así toda la clase. Profe, la Cami dice que ya vuelve. En el problema 3 tenemos también ahí una situación donde en realidad lo que me preguntan es, tenemos qué cosa. Acá lo que hay es, me preguntan cómo debería cambiar el campo para conseguir la corriente que pide el problema. ¿Sí? Ya lo planteamos, denme 2 segunditos, por favor. Sí, profe, no pasa nada. Ana Shea. 1, 2, listo, profe. No, me sigue dando 125, no sé qué cómo hicieron. Hijo de Remil. Mira, ¿Has sacado el cuadrado de 3 ¿por qué no vuelve el profe? ¿Por qué no vuelve el por profe? pi a la menos 2? Dice que está 50 por pi por 3 por pi a la menos 2 al cuadrado. 50 por pi por 3x menos 2, el 3 al cuadrado. Sí, menos 2. Y eso Por por 0,250 dividido. 0,350. No, 0,2. Porque es 0,3 menos 0,10. Ah, Sí. bueno, sí. Dividido Todo, en... menos 3. Sí. ¿Cuadrado? No, ahí nomás. No, Ahí nomás. ¿No? sin cuadrado. Ahora me da 590. Ahora me da 590. Ah, ¿qué estás transmitiendo? ¿Qué? Sí. Sí, lo acabo de... No te puedo creer. Mira, Ah, no, perdón, dije. Estaba haciendo. ¿estás viendo? Ahí está. Sí, a ver si. No, ya volví, profe. Entonces, No, no, tranquilo. tenemos No pasa cambio nada. en el tiempo del
se me dio el nombre, del Profe, campo no magnético. tanto. Entonces, eso significa que el área no se va a variar, que el ángulo entre los dos no se va a variar, y lo que va a haber va a ser el cambio del campo en el tiempo. Eso es lo que quiero saber. Cambio, si yo lo despejo de acá, me va a quedar la fe en que se tiene que inducir dividido en A por el coseno del ángulo. Acá dice que el campo es perpendicular al plano, quiere decir que de vuelta el ángulo es 0, por lo tanto el coseno vuelve a ser 1. Entonces esto nos queda la FEM sobre el área. Pero nos dan como dato una corriente, entonces no nos olvidemos nosotros que resistencia regulaba de acuerdo a la tensión la corriente que se generaba. Entonces esto nos va a permitir escribir que esto nos va a quedar igual a resistencia por corriente sobre área. ¿Sí? Sí. Entonces, acá, fíjense en que la resistencia es del anillito, entonces nosotros ya conocíamos de prácticos anteriores, de temas anteriores, que resistencia era ρ por L sobre la sección, multiplicado por la corriente sobre el área que hace el anillo. Y entonces acá vamos a tener la resistividad, la longitud del anillo, que es 2pi por R, esa es del R, el radio de la, no resistencia, ¿no? El radio del anillo, es una circunferencia, la longitud de 2pi por R, y la sección va a ser pi, Siempre lo ponen con mayúsculas. pero por el radio del alambre que hace el anillo, no el radio del anillo, que está de datos del problema. Ahí hay que tener cuidado. Y el área es el área que genera el anillo, que va a ser pi, pero por el radio del anillo. Entonces, cuidado ahí, por eso dan los dos radios, o diámetros en realidad, que hay que escribirlo como radio. Ahí nos piden, nos dan como dato el diámetro del anillo y el diámetro del alambre que hace con el que está hecho el anillo. ¿Sí? Son dos radios distintos. Entonces, esa ecuación, planteada así, se simplifica bastantes cosas. El R grande era el del anillo. Entonces, fíjense que dos veces ρ, R, no, R no, la corriente, arriba. Y abajo nos está quedando pi, el radio del alambre, y el radio del anillo. ¿Sí? Bueno, ahí tendré que reemplazar los valores y encontrar el resultado correspondiente del problema. Pide variación del campo, entonces es como el primer problema que hemos visto donde había una variación de campo. Pero acá con cuidado los radios de las cosas que van a poner, porque si no, no le va a salir. Sí, profe. Sí, no sé, alguien me parece que iba a preguntar algo. ¿Se entendió? Sí, por favor. Ahí sí me la estoy grabando, por favor. Bueno. Ah, no la dejé grabar desde ahora. Está grabando el Jace. Sí, ahora sí, lo estoy grabando. No le calcular, profe, no sé qué espera. Sí, de verdad. Votación. Fíjate, aprieto un botón que no hay. Ah, ahí está. Bien, bueno, sigamos. Lo sube. ¿Por qué salté el problema 5 se refiere a lo que se ve en el problema 6 que está en el video. Que ahora lo que vamos a ver es la cuestión de la ley de Lenz. ¿A qué se refiere lo de la ley de Lenz? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver con cuál es el sentido de esta corriente que se induce? En primer lugar, estamos hablando de FEN inducida siempre y cuando el material por el dispositivo que sufre una variación de flujo tiene que ser un material conductor. O sea, si esto le pasa a un anillo de plástico, por ejemplo, no va a haber FEN inducida. La FEN inducida solo va a aparecer
si el dispositivo está hecho de un material conductor. Y por supuesto, si es un material conductor, tiene algo de resistencia, por eso también aparece una FEN inducida. ¿Sí? Una corriente inducida. Entonces, cuando hablamos de FEN inducida, estamos hablando de materiales conductores, sí o sí. Y inmediatamente de la mano va la corriente inducida, las dos cosas. ¿Sí? No puede aparecer una y la otra no. Eso que le quede claro. Bueno, la ley de Lenz es la que nos permite a nosotros deducir cuando se induce una corriente en el conductor, esa corriente cómo circula en el conductor, si en el sentido horario o antihorario, que son las dos opciones que siempre tenemos. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. En los videos, ustedes van a encontrar el problema 6, donde está desarrollado paso por paso, con animaciones, con todo. Yo no sé si lo habrán visto, muy probable que todavía no. Pero si ustedes han visto ahí, van a ver que está súper desarrollado. Así que lo que yo voy a explicar ahora para el 7, que tiene mucho que ver con ese, ahí eso les puede, digamos, facilitar la vida un poquito, si después lo refuerzan con el 6 en video. Entonces, este problema 7 es para que entendamos cómo funciona y cómo se deduce lo de la ley de Lenz. Entonces, dice acá que tenemos dos espiras de corriente que están en el plano de la página, o sea, están como en el dibujo, y se cierra el interruptor S de la bobina de la izquierda. Entonces, ¿dónde está? Eso significa que acá se completa el circuito. ¿Sí? ¿Dónde está el mar? La pregunta es, ¿cuál es la dirección de la corriente inducida en la otra espira? Cuando se cierra el interruptor. ¿Sí? Entonces, primero lo que tenemos que ver es qué va a pasar. Bueno, si esta está al lado de esta otra, esta ni se agranda ni se achica al azul, lo que quiere decir es que, y bueno, y este por tener corriente va a generar un campo sobre el azul, que ninguna no va a cambiar ni la orientación, ni el tamaño de la bobina azul. Entonces, indudablemente el problema va a ser que va a haber algún tipo de variación del campo del bordó, digamos, sobre la espira azul, sobre la espira de la derecha. Entonces, primero veamos cómo es el campo que genera la espira de la izquierda sobre la derecha. Vemos acá el dibujito de qué cosa, tenemos el dibujo de la fuente. Entonces, eso nos dice a nosotros que la corriente, a ver si tengo... Sí. La corriente en esta bobina, tengo dibujito, va a ser, vamos a achicar, va a ser así. Así y allá del 3D, la forma, no viene una forma 3D. No. Así, acá está. Esta. O sea, acá la corriente va a ser así. ¿Por qué si lo hago? No es esto lo que No, quiero. porque está tocando cagada, Ahí. La banda. Ahí. Así. Y bueno, si la quiero ver abajo, la doy vuelta. Va así. ¿Se entiende que va la corriente así, no es cierto? Sí, profe. Porque la forma siempre va de menos a más, las corrientes en la fuente, eso ya hemos visto en el primer cuatrimestre. Bien, entonces, si eso es así, y yo voy a hacer mi reglita de la mano derecha para la corriente, fíjense que apuntando el dedo en la dirección de la corriente, adentro de la bobina, el campo, fijan, de acuerdo como mis dedos quedan apuntando hacia adentro de la hoja, adentro de la bobina voy a tener un campo que tiene esta forma. ¿Estamos de acuerdo?
¿Qué ha pasado? Sí, profe. Bueno, pero adentro de la bobina a mí no me importa, porque yo quiero saber qué campo le está generando a la que está en la izquierda, a la bobina que está, perdón, a la derecha. Entonces, esta mano derecha yo la tengo que seguir girando, ¿sí? Para poder saber qué hace la corriente en la parte derecha de la cuestión, ¿sí? Y fíjense cómo me queda, ay Dios, cómo me quedan los dedos de mi mano derecha cuando me fijo del otro lado. Quedan apuntando hacia afuera de la hoja. Quiere decir que adentro de esta bobina, el campo que está generando la que tiene corriente es así. ¿Sí o no? Sí, no quiero decir sí, ya dije demasiadas veces. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Obvio. Eso es la dirección del campo magnético de una corriente que hemos estado viendo anteriormente. Entonces ahí tienen que dar vuelta a la mano derecha para que les quede cómo es la cuestión, ¿sí? Si esta es mi mano derecha, fíjense acá, queda clarito que el campo adentro el campo ahí va hacia adentro y el campo afuera de la bobina va hacia afuera de la hoja. ¿Estamos bien? Sí, profe. Mira que me he inspirado con las manitos, con las cosas, para que se entienda, porque la verdad que a veces explicar hasta que le entienden la mano con la mano es difícil, así que espero que con el dibujito se le aclare un poco más. Bueno, entonces, yo arranco esta fuente, ¿sí? Y cuando arranco esta fuente, la corriente arranca también desde cero, porque obviamente la corriente no es instantánea, eso ya lo hemos hablado antes. Quiere decir que este campo que está atravesando la espira de la derecha va a empezar a aumentar de 0 hasta el campo final, hasta el valor final. Sí. ¿Se entiende eso? Como Sí, la sí. corriente va desde 0 hasta la corriente final, eso indudablemente va a producir que el campo vaya desde 0 hasta el campo final. O sea, tenemos un campo que va aumentando y ese campo sale de la hoja. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esto es importante que se entienda por qué pasa, por qué ese campo va aumentando. Porque la corriente que lo genera va aumentando. ¿Todo bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Estas cosas en Notion, no me da tiempo a hacer. Bien, entonces ahora, ¿qué dice? Bárbaro, segundito. Voy a tomar un poquito de agua que tengo un gallinero. No. Un gallinete. ¿Qué dice así? Está pesadito hacer Notion, Vamos a cobrar por esto. Vamos a cobrar 50 pesos la palabra en Notion. Varias. Está Ahora grande el rápido. vaso. Está grande el vaso. No, ¿qué está por mostrar lo de la calculadora? No, ya no vale la pena. No, sí, tranqui. No. Bueno, capaz me da tiempo hasta que vuelva el profe de lo del Notion. A ver. Está rápido. Rápido. ¿Estás? Estoy. No, me abre el... No te puedo creer. No, le llegué, pero más. Ok, tranqui. Hace lo que quiera el Notion. Sí, después andamos tranquilos. Ahora no vuelve el profe. Bueno. Sí. ¿Qué va a si lo saco de acá? ¿Se me sale de acá? No, bien ahí. Ahí estamos. Entonces, lo que dice la ley de Lenz, ese signo menos de la ecuación, es lo siguiente. La corriente que se induzca en el conductor tiene que generar un campo que se oponga al cambio que está ocurriendo, que viene de afuera, obviamente, ese cambio. Entonces, ¿cuál es el cambio que está ocurriendo acá? La de la derecha está empezando a ser atravesada esa espira
por un campo que va aumentando en la dirección que sale de la hoja. La corriente inducida tiene que generar un campo que haga lo contrario a eso. ¿Qué sería lo contrario a eso? Si tengo un campo que va aumentando saliendo de la hoja, lo contrario sería tratar de disminuirlo, hacer la contra, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, si aumenta saliendo de la hoja, ¿cómo hago para que se disminuya si estamos hablando de unos vectores? Tengo que poner, claro, tengo que poner, tiene que aparecer un vector que apunte al sentido contrario del crecimiento. Entonces, la corriente inducida debería crear aquí un campo que vaya hacia adentro, porque ese va a contrarrestar al que está aumentando hacia afuera. Eso significa ese signo menos, que el campo inducido tiene que ser contrario al cambio. Acá el cambio es un aumento hacia afuera. Lo contrario hacia eso es un aumento hacia adentro. ¿Se comprende? Bien. Entonces, si mi campo tiene que entrar dentro del área de la espira, mis dedos de la mano derecha, para que estén entrando, debería estar colocada la mano derecha de esta forma. Porque cuando la mano derecha la pongo de esa forma, mis dedos, el restante de los dedos apuntan hacia adentro de la hoja. ¿Sí? Sí. O sea que ¿qué? Sí, profe. Entonces, la corriente inducida para generar un campo que va hacia adentro de la hoja, ¿tiene que ser horaria o antihoraria? La corriente Horaria. horaria, creo. ¿Horaria, profe? Horario. Si está el dibujito acá, el pulgar apunta al sentido de la corriente ya. Bueno. O sea que Bueno, profe, yo tendría que quedar una corriente así, pero vamos a cambiar de color. Vamos a poner azul. Ahí están los colores a la par, profe. Debería ser así. Lo tenés que silenciar. O sea, debería ir así. Me ha hecho cagar el susto, boludo, ¿qué has dicho? Ah. Tenés que silenciar, pensé que no me había silenciado yo el No, Zoom, no. sí. Mira, ay, ¿Se ojalá. entiende la idea más o menos, jóvenes, chicos, nativos, Sí, argentinos? profe. Entonces, vamos de vuelta a lo que dice la ley de Lenz. La ley de Lenz dice que el campo que se induzca tiene que hacer lo contrario del cambio que está ocurriendo. Entonces, tengo acá un campo, ¿por qué esto se fue? ¿Qué pasó? Tengo acá un campo que va aumentando hacia afuera de la hoja, entonces el campo inducido tiene que aumentar hacia adentro de la hoja. Para que eso ocurra, de acuerdo a las reglas de la mano derecha, que mis dedos, usando esta regla, mis dedos quedan apuntando hacia adentro de la hoja, entonces el pulgar indica que la corriente debería ser horaria también en la espira de la derecha. Sí, tiene sentido. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende cómo hemos deducido eso? Sí. No hemos hecho ningún cálculo, simplemente una deducción. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, eso sería la situación cuando yo prendo por primera vez la fuente. Ahora tengo una segunda situación que dice que ya ha estado prendido un largo tiempo la fuente. Entonces, este campo que está saliendo, el campo Bordeaux, si quieren decirle así, ¿ese campo está variando ahora con el tiempo o no? Después que esto ya está andando mucho rato. ¿Ya no, profe? No, ya no. Es un campo estable. Entonces, ¿tengo una variación de flujo a través de esta de la derecha? No. No, porque el campo que la atraviesa tiene un valor constante. Por lo tanto, deja de haber FEN inducida. Porque como ya no tengo variación de flujo, entonces ya no hay FEN inducida, no aparece un campo inducido, no necesito nada. Lo único que tengo a través de la espira de la derecha es un flujo magnético, pero que es constante.
Entonces, al ser constante, no tengo fen inducido. ¿Sí? ¿Se entiende por qué no hay fen? Porque... Sí, profe. Bueno. Bueno. Y ahora tenemos una tercera situación. Una tercera situación es que dice que la de la izquierda, la de la derecha, la llevo hacia la derecha, la corro, la voy corriendo. Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad de campo que va a atravesar la espira de la derecha a medida que la vaya corriendo? ¿Va a disminuir? ¿Va a disminuir, profe? Claro, porque me alejo de la espira de la izquierda, entonces cuanto más lejos esté de la espira de la izquierda, menos el campo que llega hasta ahí. O sea que ahora este campo que sigue saliendo de la hoja, ahora se va disminuyendo. Cada vez pasa menos campo. Entonces la ley de Lenz dice que tiene que aparecer un campo que haga la contra eso. O sea que ¿para dónde debería ser el campo inducido? Para contrarrestar que se está disminuyendo este que sale de la hoja. ¿Hacia afuera? Claro, porque el que tengo hacia afuera original cada vez menor. Entonces para contrarrestar eso tengo que tratar de aumentarlo. Entonces ahora el campo inducido tiene que ser hacia afuera de la hoja. ¿Para qué? Para compensar que el otro se está disminuyendo. Entonces yo lo trato de aumentar. O sea, estoy haciendo lo contrario. ¿Se entiende? Entonces, ahora este campo inducido, si yo uso la mano derecha, mis dedos deberían quedar apuntando hacia afuera de la hoja, que me indica entonces el dedo pulgar que la corriente es horaria o antihoraria. Antihorario. Antihoraria, ¿sí? O sea que ahora vamos a tener algo así. Y este para el otro lado. Ahí. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, profe. Entonces, la ley de Lenz me permite a mí deducir cuál sería el sentido de circulación de la corriente inducida en función de la oposición al cambio que viene de afuera. Creo que he sido bastante claro. Por supuesto, esto cuesta la primera vez empezar a entender, porque bueno, hay que empezar con los vectores, con la mano, con los dedos, pero creería que está más o menos potable la explicación. Bastante bueno explicado. Repito, si ustedes después ven el ejercicio 6 en video, también van a ver que se refuerza esto, y está con animaciones, dan vueltas las cosas, están buenísimo me ha salido. La mierda. No es por echarme flores, pero Pero soy re buen profe. Le dropeamos un like y un sub. Ah, no me ha matado, no sé qué quiere decir todo eso. ¿Dropear un like? ¿Qué es dropear un like? ¿Darle un like? ¿Qué es eso? No sé. Ese lenguaje ya tanto no manejo. ¿Y un sub qué sería? ¿Qué sería el sub? ¿Un comentario? Una suscripción. ¡Ah! saqué pago. No sé, bueno, disculpen, bueno, no manejo tanto. No manejo tanto el lenguaje paspose, no manejo. Dropear un like, me ha matado eso. Poner like, poner un me gusta, es más fácil. Bueno. Una vez una profe, chica te preguntó. ¿Qué? Es que
Dropear es como decir soltar un like, o sea, Corto. dejarle un like en el Claro, video, por eso a eso se refiere. Sí, sí, no, la palabra drop en inglés sí sé que es, pero no sabía que se usaba para eso también. Por eso no Sí. entendía que era. Se lo Son usa- Julián nunca entró a hablar Actualmente se con lo usa, digamos. nosotros. Por eso. Bueno, las cosas ¿Julián que uno está en se el server? entera. Bueno, Sí, lo agregamos no al se mismo puede estar tiempo en que todo. vos. Creo que Ay, no sé, a mí no me sirve ese chico. Le podemos ¿Al mismo dropear tiempo un era 1 o en el no? parcial también. Estaría bien dicho. Oh, vea mi nota, ya lo hicieron, dice. Bueno, estamos entonces con la famosa ley de Lenz y veamos entonces si esto lo podemos aplicar en otro problemita, a ver si nos lo entendemos, ¿sí? Entonces habíamos pasado de largo. Síganme en Twitter. A ver, podemos pensar en el no, 4. no. Parece mucho dibujo, pero no es tan complicado. Dice, en la figura hay un campo magnético uniforme con dirección X que vale tanto. La espira circular está en el plano IZ, o sea que acá el campo va en la dirección positiva de X. Si lo tuviéramos que dibujar, para que quede claro, sería algo así. ¿Y Z? Perdón. Este sería el campo, ¿sí? Vamos a poner un colorcito para... Dirección positiva de... Dice, la espira tiene un área de 5 centímetros cuadrados y gira alrededor de la línea CD como un eje. O sea que el punto A baja hacia el eje X. Eso quiere decir que va en la CD. Bueno, no necesariamente. Ah, sí, acá sí. Dice que el punto A gira hacia valores positivos de X desde la posición mostrada. O sea que esta parte de arriba se apuesta sobre el eje X. ¿Se entiende lo que quiere decir el problema? Entonces dice, si como en la figura, la espira gira, no sé por qué, la figura B, la espira gira 50 grados desde la posición indicada en un tiempo 0,200, ¿cuál es el cambio en el flujo a través de la bobina? ¿Sí? Entonces, a ver, primero pregunta el cambio en el flujo, tenemos que decir cuál es el flujo inicial y cuál es el flujo final. ¿Sí? Entonces tenemos, el flujo inicial va a ser campo por área por el coseno del ángulo inicial. ¿Sí? Entonces tenemos un campo de 0,200 Tesla, tenemos un área que ya me la dan de 5 centímetros cuadrados, que la tengo que pasar a metros cuadrados, y tengo el coseno del ángulo. Entonces, si no sé si se están ubicando en la tridimensionalidad o si quieren que le haga el dibujito para que... acá abajo está el dibujo. Esto es visto del costado, ¿sí? Primero, la bobina está así. No es una bobina, que era una espira circular. Abajo está el dibujito donde se muestra bien. Pero si tiene el campo IZ la y el campo o sea lo que primero atraviesa está es así. perpendicular. ¿Cómo se llama esto? ¿El flujo? ¿El está calculando el flujo inicial? ¿Flujo llamado? Sí, el flujo inicial. Esa es la bobina vista de costado. Entonces esa bobina vista de costado tiene un vector área que va perpendicular es cierto que era el vector al área y apuntaría ahí. Este visto de costado sería... ¿Dónde está para escribir? Este sería el vector área original. Entonces ven, acá está el campo original y el vector área original. ¿Qué ángulo hay entre el vector área original y el campo original? Sí. Eso, sí. Sí, que te roba. Voy a escribir en el chat. ¿Qué opinan? 0. Si no me pregunta. 0, bien Camila, efectivamente 0 son paralelos. El campo y el área originalmente son paralelos, o sea que el ángulo es 0. Entonces el flujo inicial
va a ser los 0,200 por esta área que me digan ustedes cuánto es ese valor. A ver. Sí, Y Dios. la quinta parte de 5 es 1. Para emoción, ni siquiera aprendí la calculadora. 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4. Está chido, está chido. Pongo 2 cifras porque el 5 tiene 2 nada más. Entonces por eso le pongo 2 cifras. En realidad Llévese la debería... contra. Bueno, pero lo mismo es 1. Debería haber agregado acá en el enunciado un 0 más para que no nos pase Muy eso. mal, Ya que profe. todos los datos están con 3. Ahí en el enunciado vamos a agregar un Quiere, 0 profe, más. así no se puede. No quiero ser mal usted. No hable nunca más. No entra nunca más a clase. Ahí. Qué mal. No, me cambia el enunciado 1000 clases. Entonces, amigo. eso nos va a hacer acá. Que acá tengamos 5 y acá un 0 más por 10 a la 4. Re feo, así. Ok. Es el flujo inicial. Ahora vamos con el flujo final. Ah, Es la por metro. Tenemos el mismo campo, Same la time, misma área, same area. pero, perdón, estos ya son metros. Same magnetic field, same area. It's all the same. Uy, ¿cuánto va a ser el ángulo? Estos son El metros ángulo. cuadrados. Y ahora veamos el ángulo. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Esta... Girón. no me deja girar. No, vos podés, profe. Sí, profe. Sí, Yo sé. Uy, sí, ahí. Ay, sí. No. Ay, ¿Ves que no la presta, no? No, full vivido. Esta gira, Full vivido. ¿sí? What? Y profe, ahora, la jugó muy bien. La hizo muy este bien, vector tiene que seguir siendo perpendicular a la superficie. Cuando giró, gira todo. Entonces ahora, ¿cuál es el ángulo que tenemos entre el 50. campo y el vector área? Como gira 50 50, grados. claro, como gira Muy bien, 50, ahorita no, el no. de que estaba en la dirección esta Se me ahora eleva baja acá. 50 grados. Aquí inclusive está en el dibujito marcado, pero acá se ve clarito que son 50 grados lo que ha cambiado uy, sí, clarito. los Yo ahí ángulos, veo ¿sí? 60, profe, si soy sincero. Bueno. 50 grados. 48, Entonces lo tenemos un 75 flujo y me estoy distinto al arriesgando, final, que será la verdad. ¿cuánto? Y bueno, lo mismo por el coseno de 50. 1x menos 4 por el coseno de 50. 6,43 por 10 a la menos 5. 6,43 exponente menos 5. No sé, ustedes díganme 6,43. Sí, profe. Exponente menos 5. Puede ser. Esta unidad Tesla metro cuadrado, lo puedo dejar así o puedo ponerle el nombre que es Weber. También se dice... No, qué bueno el que dice el de bueno, arriba. Luciano. Grey's Anatomy, Weber. Pose siempre lo que dice el de arriba. Ay, Dios. Lo que dice Dios debe ser el que dice el de arriba. Entonces queda claro que el angulito ahora entre la dirección del campo, que sigue igual el campo para el eje X, y ahora el vector área gira a la misma vez que gira en otra cosa. O sea, acá lo que nos tiene que quedar claro es que el vector área acompaña los movimientos del área. Entonces, ahí se produce la variación de los ángulos y eso genera la frena inducida. Este proceso de girar un conductor dentro de un campo es lo que básicamente hace una turbina hidroeléctrica. Una turbina hidroeléctrica tiene una hélice de un lado por la que pasa el agua y la hace girar, y del otro lado tiene conductores que están metidos dentro del campo magnético. Entonces, cuando gira la turbina, gira el conductor dentro de un campo y se produce la FEM por esto. Porque tengo un conductor que varía su orientación respecto del campo. Menos... Y así genero electricidad. Con agua. 1 por 10 a la menos 4. No sé si sabían. Y me da menos 3. ¿357? Sí, pero menos 3. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces este sería Rápido, le escribo tecla Cami. el cambio de flujo. Bueno, no, en realidad el cambio de flujo sería la diferencia de esto. Entonces, a ver, tendríamos el cambio de flujo magnético va a ser el flujo final Yo le dije, menos el flujo inicial.
No sé por qué lo estoy haciendo con una curvita, porque en realidad no es con curvita. Eso Es una es liñita nomás. integral, profe, integral cerrada, había dicho. Ahí. Entonces va a ser flujo final menos flujo inicial. Tengo O un sea, hambre, chicos. 643 Yo también por no sé por qué 10 empecé a a la sentir menos un olor 5 bien rico. Weber Encima yo no menos puedo comer 1 ¿Por qué? por ahora, 10 a la porque menos tienen que hacer 4 una Weber. ecografía en la panza y Ah. tiene que tener 6 horas de ayuno y ya tengo Ah. hambre, me 6 faltan horas 3 de horas. ayuno. ¿Cuánto me da esa diferencia? Ahí en el chat, Bueno. profe, está. Oh, Ah, él mismo decime. se decía que estaban. Está por decir alguien la puesta en el Por chat, 10 a la pero, menos pero era 5. demasiado troleo. Es demasiado. Este chat no hace ruidito, che, el chat del Zoom. Porque No. si... Creo que está tímido, profe. ¿Está qué? Está tímido el chat. Sí, yo creía que hacía ruidito, porque si no, No tengo mucho hambre. no sé, creí que sonaba. El del Meet hace ruido. Pero Capaz que mi tiene alguna puto. configuración. A ver si dice. A ver, hizo el 1, el 3, el 4, falta el 5, profe. Ah, no. No, encima me he hecho anotar el 7 y después el 4, o sea, hace lo que quiere. Pues si no, vamos a otro TP. Bien, ese es el cambio del flujo. Ese sería Ay, no, el sí, este tiene varias apartado A. preguntas. Entonces, ahora vamos al apartado B. El B dice la FEM promedio. Acuérdense que esta inclinación ocurre en 0,200 segundos. Entonces, la FEM promedio va a ser menos el cambio del flujo en los 0,200 segundos. Menos 3,57 por 10 a la menos 5 Webers en 0,200 segundos. El menos con el menos hace más, y no sé cuánto termina saliendo eso. ¿Que 1,79? $1,79 por día. Bueno, ahí todavía da un resultado que no sé si es eso. 1,79 por 10 a la menos 4, dice. No sé si le sale eso mismo. Coincido, dice el Santiago. Sebastián. Toma eso, pedí. No, Ya, no. bueno. Parece ser que sí sale eso. Bueno, ahí tenemos la FEM. Ya está, la FEM promedio. Ahora, ¿Qué juego? dice, la corriente inducida fluirá directamente de A a C o de C a A. O sea, lo que me está preguntando es si la corriente inducida hace esto o si hace esto. ¿Sí? Ese cachito del BEC, ¿no? Vamos a pensar ahora. Ahora esto que baje. Cuando esto gira, ¿el campo que lo atraviesa es mayor o menor que al principio? Menor, profe. No, profe. Es menor. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense, ahí no sé si están en la... Ya les comparto. Le prendo la pantalla. Está aprendiendo, profe. La pantalla, el video. Miren, si esta fuera, un poco más lejos. Esta es la bobina al principio que está totalmente perpendicular al plano. ¿Sí? Ustedes al ver la hojita, ven la hoja completa, ¿no es cierto? Sí, señor. Cuando esto gira, Presente. miren cómo se ve el área que le sale en la pantalla. ¿Se ve más grande o más chica cuando giro? Más chica. Más chica. Se va achicando, ¿no es cierto? Ustedes imagínense que sus ojos es el campo, entonces. Ustedes ahí ven toda la hojita. Y ahora cuando lo vamos girando, ustedes ven que esa área se va haciendo más chiquita. Entonces, pasa menos campo del que pasaba, porque por esta completa pasa mucho campo. Y ahora cuando esto va girando, tengo menos espacio para pasar. Sí. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe.
Bien, eso es lo que está pasando acá. Al estar girando la bobina, perdón, la espira, el campo cuando está girada es menor del que Tengo un tenía antes. compañero de la, Entonces, ¿qué me de dice la la ley de comisión Lenz? de la Que el café del campo año pasado, chavo, inducido un amigo tendría que ser que para no sabía qué que era lado, para el bailarín, lado culiao. positivo de Es X o al lado bailarín. negativo de X. ¿Quién juega? Belén, ¿estás? Parece que no. No. Porque la Belén lo conoce. Sí, Belén. El que está de afuera va hacia el lado positivo de X ¿Viste como está en el Facundo dibujo. Singh, Belén? Pero a medida que vamos girando esto, Ese es bailarín, la cantidad ¿sabías? que pasa es menor, o sea que se está disminuyendo la cantidad de campo a través de la Espera, espira. Belén, no escuché. ¿Qué me dice la ley de Lenz? Que el campo inducido tiene No te que contestó nada aumentar respecto a esa eso, cantidad de entonces. campo, ¿o no? Es Eso era bailarín. el famoso signo menos. Mirá, te lo mando por cosas. ¿Sí o no? Siga, Diego. No puedo escuchar nada, dijo el profe. Siga de. No puedo escuchar nada, boludo. No sé qué dijo. Se me quedó mudo. Buenas, volví. ¿Cómo andan? Me había olvidado que estaba muteado. Chao, Ricky. Sí, yo también le quiero. Hola. No sé qué preguntó, profe. Sí, Ricky. ¿Cómo era la pregunta, profe? No escuché yo. Vamos de vuelta. Bueno, eso es más sincero. Nosotros como... Queda claro que cuando gira la cantidad de campo que pasa por dentro de la espira es menor. Sí, profe. Bien, eso tiene que quedar claro. Quiere decir que el campo acá, el campo que viene de afuera, tiene esta dirección. ¿Estamos bien? Sí. O sea que el campo en esa dirección cada vez es menor a través de la espira. Pasa menos rayitas, menos flechitas, ¿sí? Siga, Sí, Diego. profe. Bien. Entonces, la ley de Lenz me dice que yo tengo que compensar eso, tengo que hacer lo contrario. Entonces, si el campo que viene de afuera va hacia, en este dibujito, va hacia la derecha, pero cada vez es menor, ¿cómo debería ser el campo inducido para hacer la contra de eso? Que vaya aumentando también a la derecha. Exactamente. El campo inducido, para compensar que se me está bajando el de afuera, debería ser también para la derecha para tratar de aumentarlo. Eso sería tratar de hacer la contra de lo que está pasando. La ley de Lenz me dice que siempre lo inducido va en contra de lo que pasa. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, para que el campo inducido vaya también hacia el lado positivo de X, ¿cómo debería ser la corriente? Usemos la regla de la mano derecha. Vamos a tratar de traer la manito del otro problema. Así lo usemos. Esta mano es la que me va a hacer falta. ¿Y a dónde se hizo? Va. Sí. Acá. Entonces, yo necesito que mis dedos de la mano derecha apunten hacia la derecha, justamente. Entonces, eso va a pasar si la mano derecha la cierro de tal forma que los deditos queden pasando por adentro hacia la derecha. ¿Se entiende? Ese está en 3 dimensiones, el dibujito, por eso. Yo tengo que hacer que mis dedos queden apuntando hacia el lado de la flecha azul también. Entonces, si eso pasa, la corriente va de AC o de CA. De A a C. De A a De C. A a C. Exactamente. La corriente tiene que ser de A a C para que cuando yo ponga los dedos apuntando hacia la derecha, hacia el eje X, la manito me queda marcando el dedo que va de A a C. Los dejo yo. Adiós. Más o menos la idea. Chao, Ricky. Meta, Ricky.
Sí, profe. Oh, ¿Sí o no? Bueno, es lo mismo que lo que acabamos de hacer en el problema anterior. Nosotros ponemos nuestros dedos de la mano derecha, los 4 dedos de la mano derecha apuntando para donde quiera ir el campo, y el pulgar me va a quedar en la dirección de la corriente de una, sin ningún problema. Ahora necesito que muestre el punto B porque no lo copié. O sea que va de A a C. Esa sería la respuesta. Muy bien. Ahí está. Atentos. ¿Sí? sí. Sí, profe. Bueno. Repito, después agarro en el problema 5, ¡Ay, 6 que está en video, que es madre! este, y ahí le van a, yo creo que con eso van a terminar de caerles todas las fichas, porque es lo mismo que hemos hecho en esto otro, hecho paso por paso. Profe, ¿me puedes mostrar un segundito el desarrollo del punto B que hicimos recién? Que no lo pude sacar captura, lo estaba anotando. ¿Este era, no? Sí. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. ¿Me escuchó? Ay, 5, Bueno. profe. Ay, 5. Todo esto que hemos estado hablando es para generar FEN inducida en conductores que son cerrados, ¿sí? La cuestión, voy borrando esto para la otra clase. Quizás cada vez lo mismo, ¿no? La cuestión es qué pasa cuando es un alambre largo y recto. Entonces, un alambre largo y recto no se cierra, por lo tanto, no debería inducirse FEM. Bueno, sí se induce FEM y se llama FEM del movimiento. ¿Han hablado eso en la clase? No, En la aplicación. Borro todo. El procedimiento que aparece para el problema 8, 9, 10. El tema es que cuando ustedes tienen un conductor neutro significa que tiene tanto cargas positivas como negativas. Entonces, si a todas esas, que en suma dan 0, pero hay positivas y negativas, no es que no tienen carga. Si eso ustedes lo mueven en un campo, ¿qué están haciendo? Moviendo cargas en un campo. Entonces ya sabemos nosotros que cuando movemos cargas en un campo, aparece fuerza magnética sobre esas carguitas, dependiendo de la orientación del campo. Entonces, las fuerzas magnéticas que aparecen tanto sobre las cargas positivas como las negativas de un conductor largo neutro, esas fuerzas hacen que las cargas se acumulen en los extremos del conductor. Y entonces eso genera una FEM, ¿sí? Porque si tengo carga en dos extremos, eso es una FEM. Y se llama FEM de movimiento porque va a aparecer cuando el conductor lo mueva en un campo magnético, si no, no. Acá hemos visto nosotros que hay formas, cuando el conductor es cerrado, por ejemplo las espiras, hay formas de no moverlo al conductor y que se aparezca la FEM. Bueno, el conductor largo, moviéndose sí o sí va a aparecer la FEM, si no, no se mueve. No aparece la FEM. ¿Has visto algo de eso en la clase? Sí. Bueno, supongo que sí, porque no dice nada. Entonces resulta que cuando yo voy a ver la FEM de movimiento, debe ser que sí, pero no me acuerdo nada. Dice, esa FEM de movimiento se calcula, he puesto B, no es B. Es FEM. Esta FEM de movimiento se calcula como el largo del conductor, por la velocidad del conductor, por el campo del conductor, por el seno del ángulo que hay entre la dirección de la velocidad y la dirección del campo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, por ejemplo, en este problema, en el problema 8, que dice que hay una antena de un auto, una antena de un auto es, vamos a dibujarla bien, ya que estamos en Word.
una antena del auto, ¿sí? Eso lo vamos a hacer. Hagamos gris. Dice que el auto va por una carretera, que el campo magnético de la Tierra es de 50 microtesla, está dirigido hacia el norte. Entonces vamos a poner el norte, lo dibujemos hacia la derecha. What? Ese sería el norte. Pero que el campo tiene 65 grados por debajo de la horizontal, o sea que en realidad el campo de la Tierra sería así. Ese le vamos a poner otro color. Morado. Para entender que es el campo de la Tierra. Así que O sea, tiene la dirección del norte, pero para debajo, o sea, apunta hacia adentro de la Tierra el campo. Ahí donde está el auto este. ¿Se entiende? Me está mareando esto del... Es como si entrara en la Tierra la dirección del campo. ¿Por qué el campo apunta Entonces, hacia, este es hacia el abajo, norte. frente al auto? No, hay un olor asado, hermano. Este es el norte. Este sería el campo que está 65 grados para abajo del norte. Ok, eso está bueno. ¿Sí? Entonces, a mí me pregunta en qué dirección debe circular el auto para que en la antena aparezca una FEN de movimiento y que la punta de la antena sea positiva. O sea, que las cargas positivas vayan a parar acá. Quiere decir que las negativas van a parar acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Reglita de la mano derecha de los 3 dedos. Mi dedo índice lo apuntaría hacia el norte, aunque esté para abajo, pero bueno, va hacia el norte, o sea, la derecha de la hoja, de la pantalla. ¿Me sigue? Sí. Bueno, y nosotros necesitamos que las cargas positivas se suban, quiere decir que la fuerza magnética sobre las cargas positivas apunte hacia arriba de la pantalla. Por lo tanto, perdón, el campo estoy dibujando mal. No, el dedo mayor es el que va hacia la derecha de la pantalla, perdón, que ese es el campo. El dedo pulgar tiene que apuntar hacia arriba de la pantalla. Por lo tanto, ¿hacia dónde queda el índice, que es la dirección en la que debería moverse la antenita para que las cargas vayan para arriba? A ver, ¿hacia afuera de la pantalla? ¿Para dónde le apunta? Estoy escribiendo un Para que me estés doblando la mano, pantalla, creo que ¿cómo les queda? Acuérdense, el dedo mayor va hacia la derecha, el dedo pulgar va hacia arriba de la pantalla, ¿para dónde le queda el índice? Hacia adentro, ¿no es? Ay, no sé. No, hacia la izquierda no. No ¿Hacia puede adentro estar. de la hoja puede ser? ¿Seguro? Afuera de la pantalla, como dice Camila. Pongan sus manos, a ver. Apunten. Es que cuesta. El dedo mayor, el del fascio, lo apuntan hacia la derecha de la pantalla. Tiene que ser mano derecha, ¿no? Y el pulgar queda hacia arriba de la pantalla, ¿o no? Sí. Entonces vos cuando estirás el otro dedo, coso... el índice les tiene que estar quedando hacia afuera de la pantalla. ¡Wow! No hay muchas opciones. Mirá. ¿Cuál? Prende la cámara. Prende la cámara, no entiendo. ¿Le queda para afuera o no? Si no, están poniendo mal la mano. Y el pulgarcito arriba. Tiene que ser para arriba. Y este punto para hacia adentro. Y este entonces va para allá. ¡No! Le tiene que quedar la fuerza hacia acá, hacia afuera. Pulgar para arriba. Pulgar para arriba. Fajo para la derecha. Sí. Índice hacia adentro. Si no están haciendo la mano mal, queda hacia afuera de la pantalla. Es que el facio tiene que ser y hacia afuera de la pantalla, para nosotros, ¿qué punto cardinal es? Si el norte es a la derecha. Ahora sí. Ay, ¿qué dijo? ¿Cuál es? ¿El sur? No. ¿Es el este o el oeste? ¿Qué cosa? El este, efectivamente. O sea que el auto tiene que viajar hacia el este con este campo, esta es la fuerza, tiene que ser hacia el este para que consiga la FEN de movimiento. ¿Sí? Si el norte está hacia la derecha, saliendo de la pantalla está el este. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y el valor de la FEM, nada, hay que poner los valores que tenemos acá. Sí. El valor es 1,20 m por una velocidad de
65 kilómetros por hora. 65 por 10 a la 3 sobre 3600, eso es metro por segundo, en un campo de 50 Tesla por el seno de 65. Perdón que lo hemos decimado, pero bueno. Y ahí le sale cuánto vale la FEM que va a aparecer en esa amigo, me remareé. antena del auto. Ahí era 60. Si el auto Debe ser viajara porque para el no norte comiste o viajara nada. para el sur, 982 por no van a tener 982 menos suerte, 4, no. no va a haber FEM del movimiento. No, No puede estar paralelo al campo el movimiento, porque sabemos que ese producto da cero. Ya lo hemos visto antes. ¿Cómo? ¿Está bien, chicos? 982 menos 4. 982 por 10 a la menos 4 dice que saldría, no sé. ¿Dónde están los Corroboremos segundos? con alguien más. Ay, qué... Ah, entendí. Voltios, ¿no? O sea que salía 0,982 milivoltios sería. Poquito, por supuesto, porque si no sería un desastre los autos con antena. Porque el campo de la Tierra existe. ¿Cuál es el campo? La puta madre. A ver, Daniel. 20. ¿Qué? Exactamente la mitad le da. No. ¿Sí? 1.20. 4,57 le da a Daniel, dice. 9,82 le da a Sebastián. Tengo dos Ah, la 9,82. mierda. El 4,57, ¿qué puede ser? ¿Por qué? ¿Dónde puede haber esa diferencia? No sé dónde estará, dónde podría haber. 9,81, 82 más. Tampoco, no sé cómo le da 457, ¿eh? Habría que chequear ahí por qué, qué ha pasado. Ya está. Bueno, Está, perfecto. Está, nos vemos. Chao. cheque ahí, Daniel, no sé qué ha pasado con el valor, porque justo 4,57 casi la mitad. No sé qué, algún número ahí. Es lo mismo, profe. Pero es la mitad. Fíjese si la calculadora está en sexagesimal, porque se pone seno de 65, en otro sistema le va a dar otro número. Puede ser una opción. Coincido. Ya está, Bueno, ya muy está, bien. clase por hoy. Ya está, profe. Bueno, Joder. 9,82. Sí, parece que ese es el... Luciana también le sale. Parece que ese sería el resultado que está ganando. Y por supuesto, Paspose dice el que está de arriba. Qué raro. Bueno, jóvenes, listo. Estaríamos por hoy con este práctico. No se olviden que este fin de semana ya se activa el obligatorio del práctico 10. Este es el 11. Este recién lo rinde